Bueno, me llamo Carlos Requejo y soy domoterapeuta. Mi trabajo es sanar edificios enfermos. ¿Eso significa ser domoterapeuta? Sí, intentamos diagnosticar qué es lo que está afectando a las personas y buscarle remedio. ¿Cuál es tu formación académica o no académica para poder estar? Bueno, es bastante irrelevante en este caso, porque yo inicialmente estudio ingeniería industrial y no me enseñan nada de estas cosas. Luego decido que no es mi carrera y me formo como interiorista. Durante mucho tiempo me dedico a hacer reformas de edificios usando todos esos materiales nocivos e instalaciones que ahora consideramos patógenas, pero sin ser consciente de ello. En un momento dado, precisamente por la enfermedad de mi primera hija, empezó a detectar que las pinturas, la calidad del colchón, un somier metálico o los campos electromagnéticos estaban afectando a mi hija. ¿Qué le pasaba a tu hija? Bueno, tenía un cuadro agudo de asma y alergias, con lo cual prácticamente no podía salir de casa, tenía crisis con mucha frecuencia, tenía que tomar siempre antihistamínicos. A medida que empezamos a eliminar problemas, cambiar el colchón, eliminar las pinturas plásticas, por ejemplo, usar un purificador de aire que genera iones, la niña empezó a tener un comportamiento casi normal. Y a pesar de que se dice que el asma es para toda la vida, a los pocos años no tenía ninguna crisis. ¿Y qué tenía? Pues fue entre los 3 y los 15 años, que fue mejorando progresivamente. Seguía llevando el Ventolin en el bolsillo, porque como te han dicho que eso no tiene cura, pero podía caducarse sin usarlo nunca. Porque también ella aprendió que en ciertos ambientes no podía estar demasiado tiempo, está demasiado contaminado, con lo cual, reduciendo la exposición y teniendo un ambiente sano en casa, ella no tenía en la práctica ninguna molestia. ¿Y eso en qué repercutió esa enfermedad de tu hija? Bueno, pues me hizo tomar conciencia de que yo estaba matando a mis clientes, literalmente, poniendo toneladas de pladur y de pinturas plásticas y otros productos todavía más tóxicos que lo que hacen es llenar nuestro ambiente de productos tóxicos químicos y crean además mucho campo eléctrico en el entorno, aumentando el estrés celular y bajando el sistema inmunitario. Yo inicialmente no tenía ni idea de que una casa pudiese enfermar a la gente. ¿Qué significa esto del estrés celular? Bueno, me gustaría ser bioquímico para explicarlo bien, pero el aspecto más evidente es cuando consideramos la membrana celular, que es la piel que separa la célula del líquido exterior, que es una barrera, lo que se llama una barrera semipermeable. Es como una frontera, que puede estar abierta o cerrada, medio abierta o medio cerrada, en función de la tensión eléctrica de su entorno. Si la tensión eléctrica es la correcta, pues funcionará bien, dejará pasar los nutrientes y rechazará los tóxicos. Si la función eléctrica se altera, absorbe tóxicos y entonces enfermamos. O sea, estás diciendo que la contaminación eléctrica o electromagnética modifica la bioquímica. Modifica la bioquímica y por tanto hace que, no sé cómo explicarlo, que sea más tóxico. Que seamos vulnerables a algunos tóxicos. Que seamos vulnerables a tóxicos que ya estaban en el ambiente, pero que sin la contaminación electromagnética soportábamos razonablemente. O sea que si solucionamos un problema eléctrico, a lo mejor también de paso solucionamos otros. Por eso a veces un enfermo con este perfil, con solo caminar descalzo por la playa, mejora. Porque elimina el campo eléctrico de su cuerpo. Mejora su energía estática que tiene, la suelta por tierra. Sí, sí. Y sus cuadros de dolencias, malestar, mareos, vértigos o migrañas, desaparece. Porque ya no acumula tanta tensión a nivel de las neuronas. La está soltando. El mayor problema es que vivimos en ambientes eléctricamente nocivos. Y esto viene desde los años 50 para acá. Antes no existía este problema. Define eléctricamente nocivos. ¿Cuáles son esos contaminantes eléctricos? Bueno, pues todo lo contrario de lo que tenemos aquí. Aquí tenemos materiales naturales, piedra, cerámica, cal, madera. Y en la ciudad tenemos asfalto, hormigón, plásticos, melaminas, aglomerados. Son materiales que, aparte de que emiten tóxicos químicos, son dieléctricos, o sea, son aislantes de la electricidad.
Cuando nosotros descargamos delante del ordenador o con el teléfono móvil, no podemos descargar porque no tocamos tierra. Por eso yo a veces a una persona electrosensible le digo, vete al cuarto de baño y mete las manos debajo del grifo durante 2 minutos. El chorro de agua es una eficaz toma de tierra. Esa persona, al mojarse las manos, la cara y dejarse allí un par de minutitos descargando, sale con una tensión eléctrica normal y puede aguantar el resto de la jornada laboral. Una ducha mejor todavía. Sí, pero en los despachos no suele haber duchas. En casa, mi mujer se ducha igual 3 y 4 veces diarias, sobre todo cuando hay anticiclón, porque entonces la atmósfera está cargada eléctricamente. Sin embargo, cuando hay borrasca no lo necesita. Es que la atmósfera, la carga eléctrica de la atmósfera cambia mucho según el tiempo. Cuando el anticiclón se establece en Barcelona y dura 3, 4 y 5 semanas, el voltaje puede llegar a ser intolerable. Eso que llamamos bochorno. Bochorno es básicamente campo eléctrico. En el momento que no hay campo eléctrico, desaparece la sensación de agobio. Esto es muy grave en algunos lugares del mundo, como Ginebra, que cuando sopla el viento del Sáhara, pues la gente se suicida simplemente. Aumentan las violaciones, aumentan los atentados, aumentan los falsos infartos y las amenazas de aborto, sencillamente porque la carga eléctrica de la atmósfera se ha hecho intolerable para los suizos, que habitualmente tienen un ambiente muy limpio. O sea, y eso podrían solucionarlo poniendo un par de minutos las manos debajo del grifo. Pues Bueno, hay un ingeniero canadiense, Fred Soika, que describió este tema por primera vez científicamente durante una estancia que tuvo de varios meses en Ginebra. Él descubrió que cuando se detenía sobre un puente que pasaba por ahí el río y descargaba una pequeña cascada, allí desaparecían las molestias. Y entonces empezó a pasar por allí cada día sistemáticamente. ¿Qué ocurría allí? El efecto cascada, que se llama a los físicos el efecto Lenard. La cascada lanza a la atmósfera millones de microgotas que hacen el aire conductor. Equivale a una ducha. El aire entonces no es aislante, es eléctricamente conductor y yo me descargo solamente con estar encima del puente, viendo caer el agua. Esta es una razón porque las cataratas del Niágara son el destino turístico más caro del mundo. Allí hay millones de iones por centímetro cúbico, mientras que en Barcelona puede haber solo 50, o ninguno. En el Corte Inglés, ninguno. En cualquier gran almacén, en cualquier hipermercado. Es el ambiente más tóxico que puedes imaginar, debido al aire acondicionado fundamentalmente. ¿Qué pasa con el aire acondicionado? Que genera iones positivos, que son los que nos irritan. En el lenguaje de la bioquímica se le llama iones gruñones. O sea, cuando llegas a casa y tu mujer te gruñe, es que hay exceso de iones positivos en el aire. Cuando él te responde de manera violenta, es que hay exceso de iones positivos. En cuanto viene una lluvia de iones negativos, por ejemplo, la ducha, la brisa del mar, de repente todo el mundo es sonriente y relajado. Y de repente el niño con síndrome de hiperactividad se comporta de otra manera. Somos eléctricos, fundamentalmente, desde las neuronas hasta la punta de los dedos. Movemos un músculo en base a un impulso eléctrico. Late el corazón en base a un impulso eléctrico. Pensamos en base a impulsos eléctricos. Y esto es afectado por la electricidad del exterior. Porque en el cerebro bastan microvoltios para cambiar la forma de pensar. ¿Y hay alguna manera que tengamos, porque estás hablando de cuestiones muy domésticas, ¿no? Por ejemplo, una persona que está un poco violenta o un niño que está hiperactivo. Sí. ¿Hay maneras de en casa así de medir esto, decir, oye, estamos aquí todos chillando, vamos a ver qué pasa? Sí, ¿Hay maneras de medir eso? Existe tecnología muy simple, es un microvoltímetro que conectado al cuerpo humano puede medir el voltaje que tenemos en el cuerpo. Y el libro dice que tenemos que tener sobre 100 milivoltios para estar serenos y tranquilos y en perfecto estado de salud. Y con frecuencia entramos en un despacho o en una escuela y medimos miles de milivoltios, en lugar de cientos, miles. Y en algún caso 20, 30 y 40.000, cuando teníamos que tener 0,1. Entonces, dice, la gente se equivoca, dice, no me salen las cuentas, no sé qué decir, no consigo terminar este informe, el artículo para la revista no lo puedo terminar. El periodista que me entrevistaba a mí en La Contra dice, es que tengo que irme a casa a recargar los artículos, porque aquí es imposible. La redacción del periódico era un lugar súper tóxico.
sobre todo por la carga eléctrica, de un edificio mal concebido y que encima, en el edificio de al lado, cerca de la Plaza Francesc Macià, tenía unas antenas de telefonía apuntando directamente a su ventana. Sí. Yo me conecto a la intranet y trabajo desde casa, mucho mejor que en la redacción. ¿Y qué medidores? ¿Eso tienes alguno aquí? Sí, el más sencillo quizás sea este, un medidor de campo eléctrico de baja frecuencia. Basta acercarlo a una lámpara que en este momento está apagada y supongo que se oye perfectamente el sonido. El sonido es proporcional al campo. ¿Esto es por la lámpara? Sí, yo me alejo. Pero está apagada. Sí, pero el campo eléctrico es función del voltaje, o sea, siempre que hay voltaje hay campo eléctrico. Y no cambia aunque la encienda. O sea, que el voltaje que recibe una persona que está ahí al lado de esa lámpara es igual sea encendida. Apagada o encendida. Y sin embargo, yo la desenchufo y el campo se ha ido. Esto es lo que conseguimos cuando colocamos el BioSwitch, el desconectador de fase activa. ¿Puedes explicar cómo funciona eso? El BioSwitch. Sí, el BioSwitch lo que hace es que cuando yo no necesito la luz, desconecta automáticamente la red y la tensión eléctrica en el dormitorio desaparece. Entonces puedo dormir relajado. Entonces puedo recuperar el equilibrio bioeléctrico del cerebro y realmente descansar. Porque lo que le ocurre a mucha gente es que realmente no descansa. O sea, duermen, se están 7 o 8 horas en la cama, pero se levantan cansados, se levantan confusos, se levantan con dolor de cabeza, con dolor de espalda, porque no han soltado la tensión. Había una fuente eléctrica que se estaba crispando. O sea, este sonido que produce el aparato es proporcional al campo que yo estoy recibiendo. Es lo mismo que hay en mis neuronas. O sea, si yo le mido a esa persona con un electroencefalógrafo, aparecerá una onda muy alterada que, como dice el doctor von Klitzing, presenta picos psicóticos. Por ejemplo, con solo hablar con un móvil 15 minutos. Picos psicóticos, o sea, picos semejantes a un ataque de locura, que permanecen durante 24 horas, con solo 15 minutos de usar un móvil. O sea, realmente estoy produciendo un terremoto en mis neuronas. Entonces, las personas que lo usan mucho están siempre sobreexcitados, agresivos, tensos, con lo cual lo primero que ocurre es que su sistema de defensa se derrumba. Son mucho más proclives a la enfermedad. A la larga, estos campos pueden producir directamente un cáncer del cerebro. Y de hecho ya ha habido muertes por esta causa. Y aparte de las enfermedades que pueda causar directamente un móvil, estar cerca de campos eléctricos, ¿qué otro tipo de patología? Bueno, es que, como comentábamos antes, personas que creen que los teléfonos móviles son el problema, o las antenas de telefonía son el problema, y me llaman, y yo voy con este aparatito, que es un escáner de radiofrecuencias, y yo detecto que, como es muy frecuente, pues tengo GSM 900, GSM 1800, UMTS con 2700 MHz, valores a veces muy preocupantes. Son las frecuencias con las que se comunican los móviles, ¿no? Sí, estos son todas frecuencias de telefonía móvil. Bueno, pues esa persona, simplemente hacemos lo que hemos hecho antes, de que yo desconecto la red eléctrica de su casa, con una buena toma de tierra y lo que llamamos el BioSwitch, y realmente esa persona duerme bien. ¿Qué ocurre al cabo de 15 días? Que su sistema de defensa se ha equilibrado. Entonces, las antenas de telefonía le afectan mucho menos, porque tienen más defensas. Si tú eres maestro de Kung Fu, no te asustan dos matones en la calle. Pero si eres flacucho, sí. Esto es lo que quiero transmitir. O sea, estamos fuertes, si comemos sano, si hacemos deporte, si respiramos aire puro, las antenas de telefonía nos afectan menos. Pero si tenemos todas esas patologías juntas, porque tengo mala dieta, soy perezoso, uso mucho el ordenador, uso mucho el móvil y además tengo antenas, es muy probable que enferme a corto plazo. A largo plazo nos afectará a todos, a 10 o 15 o 20 años, como está pasando ahora. Empieza a haber patologías neurológicas relacionadas con el uso del ordenador o del móvil, cuando pasan décadas de uso. Pero la persona que hace uso intensivo puede enfermar en un solo año. Las personas que a lo mejor tienen una patología que les hace vulnerables, sistema inmunitario deprimido por una enfermedad, esa persona tiene que tener muchísimo cuidado con los campos electromagnéticos, porque incluso dosis muy bajas les pueden enfermar. Entonces, es la suma de factores lo que tenemos que mirar. ¿Qué aire estoy respirando? ¿Qué agua bebo? ¿En qué casa vivo? En Estados Unidos se considera
que el factor tóxico más importante puede ser el formaldehído. Formaldehído es una sustancia química emitida por las lacas, los barnices, las colas, los aglomerados, las melaminas, las pinturas. O sea, en una casa normal, todo. Dice, bien, más cancerígeno que el tabaco. Eso de manera crónica mata, evidentemente. Y la gran incidencia que hay ahora de cáncer se debe a la forma en que construimos las casas, llenas de tecnología y plastificadas totalmente. Demasiados agresores químicos y eléctricos y encima no nos deja hacer toma de tierra, no nos deja pisar la arena de la playa, como decíamos antes. En esta casa todos los materiales son conductores, porque son naturales. En las casas normales todos son sintéticos. ¿Qué tipo de soluciones? Sobre todo porque son mucho más baratos. ¿Qué tipo de soluciones propones a las personas que viven en pisos en ciudades? Mira, en las últimas semanas he hecho un estudio en Moncada, un estudio en Tàrrega, en Lleida, un estudio en Sant Joan d'Espí. El informe que les doy a las 3 familias es prácticamente el mismo. Se repite, yo me aburro de decir siempre lo mismo. Eliminar sustancias químicas, calidad del aire. Dice, o se va usted a la sierra o se compra un purificador de aire, por favor, porque vivir en Moncada es un suicidio. Con la cementera, con las 2 autopistas, con 16 polígonos industriales. Si usted elige vivir aquí, tiene que tomar precauciones. Es un ambiente peligroso. Bien. Si tenemos campos eléctricos, una red eléctrica caótica, exceso de aparatos tecnológicos, abuso mucho del ordenador, uso mucho el móvil, tengo un alto riesgo. Pero todo eso se puede usar de manera razonable. Yo tengo teléfono móvil, tengo 2 ordenadores, paso a veces el día entero delante de la pantalla, pero, por ejemplo, estoy pisando un suelo natural, en que me descargo. Procuro descargar la vista, como decíamos antes, por ejemplo, cuando hago llamadas telefónicas o cuando espero que imprima la impresora, miro al cielo. Estrés que me saco. De cuando en cuando procuro levantarme y moverme fuera. Por ejemplo, salgo a jugar con la niña, 10 minutos, y a lo mejor me tomo un vaso de agua. Suficiente para descargar la tensión de 2 horas de pantalla. Se puede vivir con la tecnología si uno es consciente de sus riesgos. Yo no renuncio a ninguna de estas cosas. Pero, vamos a ver, yo a veces digo que el teléfono móvil es tan malo como el whisky. Un chupito de cuando en cuando es fantástico. Un chupito todos los días puede empezar a cargar el hígado, y si lo que me tomo no es un chupito, sino que es un vaso entero cada día, muy pronto voy a tener que ir al neurólogo o al nefrólogo o no sé, necesitar ayuda médica. O sea que es cuestión de dosis. Si yo tengo un riñón que evacúa muy bien, a lo mejor resisto el doble que tú, porque yo soy muy deportista, yo bebo agua muy limpia. A veces nos olvidamos de que la calidad del agua que bebemos, dice, ¿qué iones tiene el agua? ¿Qué tóxicos lleva? La mayor parte de las veces nos estamos envenenando con solo tomar Fombella, porque tomamos plástico. El plástico de la botella se diluye en el agua, todos los días. El aire que respiramos, mejor no analizarlo, porque podemos encontrar 110 sustancias tóxicas en el aire. Entonces, en lugar de venderle a mi cliente una analítica de aire que cuesta 4.000 euros, le digo, cómprate ese aparato que lo purifica, que te cuesta solo 600 euros. Y va a eliminar todas las sustancias tóxicas del aire, más del 90%. ¿Un purificador de aire vale 600 euros? Depende de la calidad, puede valer 400 o 2.000. ¿Y qué hace exactamente? Filtra el aire de tu habitación, o de tu cocina, o de tu salón. ¿Solo sirve para una habitación? Sirve para un espacio, claro. Si hay paredes y puertas, los hay pequeñitos y los hay grandes. Los hay que valen para una nave de 3.000 metros, ¿vale? Los hay industriales. Pero estamos hablando de aparatos domésticos o para un despacho. Bien. Los hay que se colocan dentro de los tubos de aire acondicionado justamente para que ese aire no me venga a hacer la cefalea debido a su carga eléctrica. O sea, aquí lo que hacen es filtrar tóxicos, filtrar también alérgenos y luego ionizar correctamente el aire. Con esa carga eléctrica que tendría la brisa marina. ¿Y ese aparatito en forma de flecha qué mide? Esta es una antena direccional que mide, como dijimos antes, las radiofrecuencias, o sea, las ondas producidas por radio, televisión y telefonía. Porque la radio y la televisión también son nocivas. ¿La radio y televisión también? Sí. ¿En qué sentido? Pasa que ser ondas más largas, tienen menos energía y son menos agresivas que la telefonía móvil. Por ejemplo, cuando entró la televisión en España,
transmitía en VHS. Estábamos hablando de unos pocos megahercios, sobre 100. La telefonía móvil transmite en 900. La segunda generación transmite en 1800. El VMTS transmite en 2700. 2700 tiene exactamente 27 veces más energía que 100. O sea, las ondas ahora de todos los sistemas de telefonía son muchísimo más nocivas que las que teníamos con la televisión. La radio FM y demás transmiten frecuencias más, no llegan al megahercio. Sí, en kilohercios. Si yo tengo un televisor en casa, ¿estoy más expuesto a recibir radiaciones por ver la tele en casa? Sí, o por tener un teléfono inalámbrico. O por tener vecinos que tienen wifi. Pero el televisor no emite, ¿no? Solo recibe. ¿Cómo es que tengo yo? Vamos a ver, el televisor no emite ondas de radiofrecuencia, emite campos eléctricos de baja frecuencia y de media frecuencia. El televisor es un foco de radiación bastante potente. Incluso los nuevos, los que son también de... Las de pantalla plana, los TFT, por ejemplo, emiten menos. Sí. Pero así todo, por ejemplo, les aconsejamos totalmente tener un televisor en el dormitorio. Ajá. Porque, ¿qué hace el televisor en mi dormitorio? La pantalla siempre está cargada. Veríamos un campo eléctrico, como hemos visto antes, la lámpara. El aparato pita que nos asusta. Porque tenemos que pensar, dice, es que ese ruido es lo que yo tengo dentro de mi cerebro. En realidad en todo el cuerpo, todo el sistema nervioso está sobreexcitado. ¿Qué ocurre? El televisor se calienta, el televisor hace circular una corriente de convección que todo el aire va pasando por la pantalla, todo el aire se va cargando. Entonces yo estoy respirando aire ionizado. Lo que se llama la condición de Foehn, cuando sopla el viento sahariano, o cuando entro en el Corte Inglés. Me vais a perdonar, pero le tengo mucho cariño al Corte Inglés. Sí, es una de mis aficiones. ¿Lugares favoritos para pasear? Cuando yo tenía que ir con mis hijos pequeños a ver juguetes en la pre-Navidad, que me tocaba Toys R Us, Corte Inglés y todos estos, yo acababa enfermo. Porque cada día eran varias horas. No pasa nada por un ratito. Pero los pobres trabajadores que están allí, bien, esto a lo mejor tenemos que cortarlo. Porque es impropio, pero hay que dar conflictos laborales. Pero bien, la pantalla del televisor acaba cargando toda la irradiación. De hecho, cualquier aparato eléctrico que esté funcionando, pero especialmente las pantallas. Entonces yo estoy esperando un aire ionizado positivamente. Entonces estoy creando una disfunción de los cilios de la tráquea y de los bronquios. Exactamente igual que si fuese un adicto al tabaco, sin fumar. De hecho, no basta 2 bocanadas de tabaco para que los cilios de la tráquea se paralicen. Y la función que tienen de limpiar la mucosidad y de mantener las vías abiertas desaparece. Basta un chorrito de iones negativos, los relajantes, los iones felices, para que recuperen su actividad. O sea, en solo un par de minutos yo puedo paralizar toda la función respiratoria. Entonces, ¿tú recomiendas que todo el mundo en casa tenga un ionizador de...? No, le recomiendo que tengan una casa sana, de acuerdo a la bioconstrucción. De acuerdo a que tengan plantas, o que tengan acuarios, o que tengan formas naturales de purificar el aire. Pero cuando eso no es suficiente, entonces hay que comprar el aparato purificador. Por ejemplo, una maceta hace lo mismo, pero tiene que ser grandota. Un árbol delante de mi ventana hace lo mismo. Absorbe tóxicos y me da cargas eléctricas beneficiosas. O sea, la naturaleza ya lo había inventado antes. Hay un tipo muy listo que llaman Dios, que sabía cómo se hace aire puro. Pero no todos podemos vivir en el campo, ni todos podemos tener una casa así, o incluso compramos una casa y ya está fabricada así, está hecha así. Bueno, entonces, pero quizá puedo cambiar las pinturas. Pero vamos a ver, yo quiero ir al aspecto social de todo esto, o al aspecto de quién tiene responsabilidad sobre todo esto. Hay unas personas llamadas políticos o gobierno, o gente que tiene que ocuparse en teoría de nuestra salud. ¿Cuál es la responsabilidad de nuestros gobernantes o de la gente que hace nuestras leyes? Digamos que hasta el año 2000 podíamos decir que esto era un homicidio, y este es el caso, por ejemplo, de la compañía eléctrica Enel en Italia, que es condenada por homicidio en la Corte Suprema de Roma, por unas muertes que se producen en Nápoles a causa de una línea de alta tensión. Hoy se hubiesen sido condenados por asesinato. La diferencia es la intención.
o el saber que estoy causando daño. Aquello fue homicidio involuntario. Les podemos perdonar. Ya se sabe, o sea, Pero a partir del año 2000, que la Organización Mundial de la Salud declara los campos electromagnéticos potencialmente cancerígenos, los gobiernos tienen la obligación ética de protegernos de eso, y no lo están haciendo. Ahora ya no pueden decir, son unos ecologistas radicales que dicen que esto es malo. Lo dice la OMS, y lo dicen autoridades mundiales. Además, hubo un escándalo en Ginebra, en la OMS, hace ahora unos pocos años, a raíz de que es nombrada directora general la doctora Gro Harlem Brundtland, que fue ex primera ministra de Suecia, de Noruega. Esta señora tenían que apagar los móviles y apagar los portátiles cuando ella entraba en el despacho, un cuadro de hipersensibilidad aguda. Es ella la principal motivadora de que la OMS hiciese un estudio serio sobre esto. O sea, a partir de estos datos, los gobernantes no pueden decir no sabemos que existe el problema. Además, en España estamos haciendo oídos sordos a los llamamientos del Parlamento Europeo, que ya 3 veces hace una requisitoria al gobierno español para que adecúe sus normativas sobre campos eléctricos para proteger a las personas. Y el gobierno lleva 12 años haciendo caso omiso de estas recomendaciones. Hay muchos países como Suecia, Suiza, Italia o Rusia que tienen normas muchísimo más restrictivas que la española. Antes veíamos que solo en campos de baja frecuencia, como el de la red eléctrica, en Suiza se admite un máximo de 1 microtesla, mientras que aquí admitimos 100 microteslas. En radiofrecuencias, referente a la telefonía móvil, la diferencia es mucho mayor. Antes comentábamos una tabla y la diferencia entre el valor superior autorizado por la Unión Europea y el valor mínimo recomendado por ciertos expertos alemanes es más de 1 millón de veces de diferencia. Entonces los políticos no pueden decir que no lo saben. Hay más de 5.000 estudios científicos sobre el tema. O sea, no hace falta más investigación, hace falta acción política preventiva. Y por ejemplo en Italia hay una normativa semejante a la suiza y el país no se ha paralizado por eso. No podemos seguir favoreciendo los intereses de las compañías. Hay que mirar primero la salud de las personas. Es el llamamiento de muchas plataformas en España que luchan contra las líneas de alta tensión o contra la antena de telefonía o contra el wifi en las escuelas, y tienen mucha razón. Este es un problema social serio, que además tiene un costo económico importante. Yo tengo el dudoso honor de ser el experto que asesoró a una señora en Gijón, maestra de escuela, que lleva incapacitada 7 años desde que ponen el wifi en su colegio. Para esta señora ha sido la cosa más triste de su vida, porque es una mujer de 30 y tantos años que no ha tenido hijos y que sus niños eran los niños de la escuela. Y ahora no tiene niños y está amargada. Tiene que vivir en una casa sin electricidad, sin luz, ni bombillas, debido a la grave afección que tiene, porque varias veces intentó volver al trabajo y volvió a enfermar. Ahora ya no es una persona, eso fue hace unos años. Ahora hay muchísimas afectadas. Y tenemos que tener en cuenta que los niños son mucho más sensibles que los adultos. O sea, si los maestros están enfermando, ¿qué pasa con los niños? Yo esto se lo pregunté al director de educación y me dijo, no tenemos datos. Que me responda esto en el año 2000 me parece razonable, pero que 12 años después sigan sin datos, porque no han hecho nada para tenerlos, se han negado a hacer estudios epidemiológicos, se han negado a escuchar a los investigadores. Siguen mirando para otro lado. O sea, se llama política del avestruz. ¿Y hacia qué lado miran? Huyendo de la realidad. Porque en realidad un maestro de escuela no está subvencionado por Endesa, ni por Telefónica. Simplemente no quiere cambiar sus estándares de pensamiento. Nos atenemos a las rutinas, siempre ha sido así. Entonces miran para el lado de la industria. No, miran para el lado de la ignorancia. Porque ellos no dependen de los multinacionales, ni cobran de las multinacionales, que los políticos muchas veces sí que cobran. Simplemente, ya no hace mucho, yo estuve en un colegio aquí cercano y el director nos echó de la sala, porque el tema no estaba en el orden del día. O sea, la salud de los niños no importa, ni la de los profesores. Importa la rigidez mental del orden del día. Un padre quería denunciar el tema y me dice, ¿quieres venir como experto a decirles lo que... una reunión de la AMPA? Pues no pudimos hablar nada, ni una palabra. Y evidentemente ese señor me consta que no está cobrando de Endesa ni de Telefónica. Simplemente tiene un modelo mental al que no quiere cambiar. Esto es la mayor enfermedad en la universidad en este país.
La educación en España va 30 años retrasada porque no aceptamos cambiar los modelos mentales. ¿Los tildarías de criminales? Sí, por supuesto. Se trata de un genocidio. Y en el caso de los niños, las palabras son más serias todavía. Hay un investigador francés que trabaja en la Universidad de Kyushu, Japón, ahora no me sale el nombre del francés, que lo relaciona, sobre todo la telefonía móvil, como hemos dicho, es las ondas más peligrosas que tenemos ahora en el ambiente, lo relaciona con autismo, con hiperactividad, con déficit de atención, con Parkinson y con Alzheimer, o sea, con las patologías neurológicas más dominantes en nuestra cultura. Y además lo demuestra, como me ha pasado a mí en mi propia experiencia profesional, que niños que tienen ese cuadro cambian de comportamiento a partir de que eliminamos los campos magnéticos en su habitación, le cambiamos la lámpara con la que están estudiando y ponemos su cama orientada con la cabecera al norte. Y pasa a ser el niño travieso que no escucha, que desobedece en clase, que revuelve todo el aula, al niño aplicado que hace 3 actividades extraescolares en un solo curso. Evidentemente, nosotros adultos acusaríamos menos el cambio. Los niños son más vulnerables, lo notan mucho. Con frecuencia nos encontramos que la lámpara con que está estudiando emite un campo eléctrico como este que tenemos aquí y le impide concentrarse. Dice, este niño no vale para las matemáticas. No, este niño tiene las neuronas alteradas. Y en cuanto eliminamos el campo magnético, el niño estudia. ¿Pero le cambias la lámpara o hay lámparas Sí, que no le emiten? sí, claro, hay lámparas que tienen toma de tierra. Por ejemplo, en España ninguna. Ah, iba a decir, ¿y dónde eso vas a la tienda y lo pides? O... No. Pero eso pasa igual con las lavadoras Balay. Balay y Fagor y otras fábricas del País Vasco hace ya 20 años que fabrican electrodomésticos apantallados con campos magnéticos protegidos para el mercado alemán. ¿Para el mercado alemán? Sí, pero no para el mercado español. Por la sencilla razón de que aquí no hay demanda. ¿Y qué tenemos que hacer para crear aquí esa demanda? Conciencia, información. Lo que estamos haciendo ahora. Informar de que existe un problema. Dice, nadie se va a morir por el campo magnético de su lavadora. Sí, pero a lo mejor va a estar mucho más cansado toda la vida. Estaría bien la noticia. Hallada muerta una mujer por el campo magnético. Pero a la mujer, la mala leche de esa mujer, el cansancio crónico y que no quiere hacer amor contigo, se debe a la lavadora. Porque si siempre está cansada, que va a querer fiestas por la noche, hombre, por favor. Quiere dormir. Es que va mucho más allá y de lo que la gente se imagina, ¿no? Achacan eso, que tienen dolores de cabeza, que están cansados, y en realidad es una combinación de todo esto, ¿no? Probablemente. Y que encima está, bueno, pues a lo mejor lleva, sin saberlo que es nocivo, pues lleva panties de licra, usa bambas habitualmente en casa porque son muy cómodas, entre comillas, lo son a nivel mecánico. ¿Qué hay que llevar en casa? ¿Ir descalzo o cómo hay que ir? Pues yo tengo muchos clientes que van descalzos porque su propia sensibilidad se lo pide. Como mi niña, que en cuanto me descuido se quita los zapatos. Porque necesita escuchar a sus pies, que están pidiendo libertad. O sea, si yo Pero, voy por casa descalzo... pero este persona electrosensible que os comenté, ¿Sí? el Uriol Badell, que podemos decirlo en antena, porque ha salido en todos los medios de televisión haciendo campaña, él va siempre con alpargatas de esparto, en invierno y en verano, o con zapatos de cuero, un material natural que permite descargar el cuerpo. En cuanto plastificamos el zapato, nos separamos de tierra. Estas patologías mejoran radicalmente cuando tenemos buena conexión con tierra. Y de hecho esto no es esotérico. Hace más de 20 años que la casa 3M fabrica reposapiés para oficinistas de fibra de carbono, con toma de tierra. Se ahorran errores en el trabajo, sobre todo en los bancos, que es muy vital lo de los errores. O sea, lo hacen por interés económico, no por la salud del empleado. No hace mucho hemos tenido una demanda de una empresa, una mutua de seguros, que tiene el 30% de la plantilla de baja. ¿30%? De la plantilla de baja. Incluyendo bajas de 543 días. Joder. Cualquier responsable de salud laboral sabe que 543 días es la barrera de la larga enfermedad. A partir de ahí te dan una baja diferente. Todas estas bajas serán por depresión, las largas. Cambiamos la iluminación, poniendo una luz que reproduce el espectro cromático solar. Pusimos purificadores de aire con iones dentro del aire acondicionado y eliminamos algunos campos eléctricos. Ahora no hay nadie de baja en esa empresa. Perdón, había una baja extralaboral por un accidente fuera del trabajo.
O sea, el absentismo desapareció. Esto es dinero para el país. Dinero que se ahorra la empresa, dinero que se ahorra la Seguridad Social. Miles de millones. Pero España es el país con peor rendimiento en el trabajo del mundo. Estamos peor que Grecia en esto. Aquí trabajan muchísimas horas con escasísimo rendimiento. Exceso de estrés. Condiciones laborales inaceptables. Si se cumpliesen las normas que hay en España sobre normas de calidad del ambiente, cerraríamos la mitad de las empresas. Pero no se hacen inspecciones, no se vigila. Tenemos algunas de las mejores normas del mundo en eso. Simplemente con aplicar el reglamento electrotécnico de baja tensión, tal como está escrito, cambiarían muchas cosas. En el apartado, por ejemplo, de toma de tierra, que es una forma de descargar la casa, el reglamento dice que se ha de revisar la toma de tierra cada 2 años y renovarla cada 5. Pues encontrar un mueble de 40 años que no se ha mirado nunca. Porque no hay ningún control por industria, cuando debería haberlo. Encontramos casas que tienen toma de tierra 0, o sea, aquello no descarga nada. Las personas están bajo estrés. En cuanto ponemos una toma de tierra como tiene que ser, el problema desaparece. En muchos casos hemos solucionado problemas de personas hipersensibles agudas con solo una buena toma de tierra. Porque entonces, yo sigo recibiendo campos eléctricos y magnéticos del ordenador, del teléfono, de lo que tengo en casa. Cualquier electrodoméstico los emite. Pero si yo me descargo correctamente, no acumulo tensión. Lo que el hipersensible a veces tiene que hacer con una ducha. Mi mujer tiene que ducharse más de una vez al día. Lo hemos dicho antes. De esa manera le cambia la cara. Estaba estresada, empezaba a estar un cierto rictus de agotamiento y sale como nueva, como si hubiese hecho un tratamiento de belleza con una ducha de 10 minutos. De repente no hay tensión en el cuerpo. Una gran parte se ha ido. El problema es que acumulamos demasiado estrés por miles de causas. Y aparece esa sinergia amplificadora. Ya 2 más 2 no es 4. Si tenemos campos eléctricos y productos tóxicos y preocupación por la hipoteca, el sistema de defensa se rompe. Entonces, o buscamos un hábitat sano o nos convertimos en maestros de yoga, pero hay que hacer de alguna forma para liberar el estrés. ¿Y existen esos hábitats sanos? ¿Hay pueblos, hay lugares a los que esta gente pueda ir a trasladarse, pasar una temporada? Bueno, mucha gente ha hecho lo que nosotros hemos hecho, dejar Barcelona y vivir en una masía. Hace poco una amiga con un cuadro muy agudo me dice, es que desde que vivo en el campo, el cuadro de hipersensibilidad prácticamente no lo noto, y solo pasan 3 meses. Un amigo que bien conocemos, en aquella casa que tiene en Huesca, dice, allí tiene prácticamente polución 0. Habrá alguna contaminación, pero será muy baja, nada que ver con lo que hay en una gran ciudad. La clave es que nuestro sistema de defensa esté por encima del entorno. Si yo tengo buenas defensas, porque hago yoga, porque soy muy deportista, o porque como muy sano, todas estas cosas ayudan, soportaré muy bien la contaminación electromagnética. Pero si soy sedentario, perezoso, glotón y pesimista, voy a tener demasiados agravantes. O sea que el concepto de vida sana empieza por estar en un lugar sano. Respirar aire puro, beber agua pura, comer alimentos naturales, dosificar las radiaciones, dejarle descansos al cuerpo. El caso extremo es aquella noticia creo que fue 2007, que se tiene que cerrar la sede de gas natural y poner a 900 personas en la calle para revisar el edificio, porque ha habido cientos y cientos de casos de lipoatrofia y otras patologías serias. ¿Qué es lipoatrofia? Lipoatrofia es una patología que se nos va la grasa subcutánea y aparecen hendiduras en la piel. O sea, la epidermis se deprime, como si llevase una liga permanentemente, es muy frecuente en los muslos o en los brazos, y a veces también en la cara. Simplemente la grasa subcutánea se ha disuelto. La mayor parte de las personas se recuperaron espontáneamente al cabo de unos meses de estar de baja, o sea, de estar fuera del lugar tóxico que era el trabajo. Esto, por ejemplo, la empresa nos consultó y nosotros tuvimos que entrevistarnos con el responsable de salud laboral para sugerir algunas actuaciones.
La primera actuación en este caso fue poner humidificadores. Antes decíamos lo de la cascada en Ginebra. Si yo tengo un aire con neblina, con microgotas de agua, es aire conductor. No acumulo tanta carga, descargo a través de la piel. Se mejoró la toma de tierra. Algunos puestos de trabajo hubo que hacer una toma de tierra específica. Se redujo el nivel de estrés eléctrico. Entonces las personas pudieron volver al trabajo con normalidad. Pero esto en muchos edificios no se ha revisado nunca porque no ha llegado a la fase crítica de tanto absentismo y no se ha hecho ninguna medición y por tanto no se detecta el problema. Pero tiene un costo socioeconómico enorme. Pasó igual luego en la Torre Akbar, 52 abortos en unos pocos meses, recién inaugurada. La Torre Akbar es una ruina inmobiliaria, aún tiene 13 plantas vacías. ¿Esa torre dónde está? La torre de Pirulí. Pirulí de Barcelona. Ah, esa. El de Aguas de Barcelona. Sí. Recurrieron a Woody Allen para promocionarla. Cuando vino a grabar Vicky Cristina a Barcelona, le regalaron 4 plantas durante no sé cuántos meses para montar allí su base de operaciones. Porque claro, así la torre salió un montón de veces en la película. No se alquiló ni un solo piso. El edificio pierde dinero. Porque claro, con 13 plantas vacías, los gastos generales se disparan. Ni siquiera el director general usa su despacho más que para reuniones políticas. Sigue trabajando en el viejo despacho en la sede antigua, porque es insoportable. Claro, la torre está diseñada de una manera que funciona como una enorme antena que atrae el campo electromagnético de todo el entorno. El estrés de las personas ahí es bestial. Y esto lo sé por el médico de empresa y lo sé por los sindicatos afectados. Ha salido en todos los medios, o sea, ya es bien conocido, ¿no? Entonces, los remedios que han tenido que hacer para cambiarlo son tan caros que habría que hacer en realidad el edificio nuevo. Hay algunos casos que la única solución es la demolición. Y esto no es banal. No hace muchos años hubo que derribar por completo el edificio del Parlamento Europeo en Estrasburgo, porque tenía la patología del edificio enfermo, entre ellos intoxicación global por amianto. Los parches que se hicieron durante varios años no fueron suficientes, al final hubo que derribarlo completo y hacerlo nuevo. O sea que la importancia del edificio donde vivimos no la llegamos a valorar hasta que tenemos ese tipo de problemas. El problema es agudo cuando tengo un entorno nocivo en el trabajo y también en casa. Sin embargo, muchos afectados que me vienen con este problema, yo puedo cambiar su ambiente doméstico en casa, pero no me dejan intervenir en su empresa. Pero esa persona descansa y duerme bien esas 10 o 12 o 14 horas que estoy en casa, puede soportar el ambiente laboral agresivo. De lo contrario, enferma. En Inglaterra hay una gran conciencia de este problema y, por ejemplo, es obligatorio que los móviles lleven una indicación reflejando la potencia que emiten, la potencia que se produce en el cerebro humano cuando los llamas, lo que se llama la tasa SAR, debido sobre todo al estudio de Lord Stewart, asesor personal de la reina Isabel, que ha pedido la aplicación del principio de precaución, en especial para los niños. Las ondas de telefonía móvil, las ondas radioeléctricas que ahora tenemos en todas partes, son realmente muy nocivas. Sin embargo, en España, nuestros ministros siguen diciendo que no pasa nada. Es vergonzoso que la ministra de Sanidad, Salgado, nada más tomar posesión, haga unas declaraciones a la prensa diciendo que los campos electromagnéticos son inocuos, ignorando los estudios de la Organización Mundial de la Salud que dice que son potencialmente cancerígenos. Consecuentemente, en este país no se toma ninguna precaución con esto a nivel oficial, mientras que en Suecia, en Suiza, en Alemania o en otros muchos países como Italia hay medidas restrictivas muy importantes. En Estados Unidos un referente es Peter Angelos. Peter Angelos es el abogado que ganó el pleito contra las tabaqueras, demostrando que el tabaco es cancerígeno. En aquella época vimos salir al presidente de Winston en la televisión dándose golpes de pecho y diciendo que tenía 300 millones de muertos en su conciencia. Bien, Peter Angelos ya hace algunos años que anuncia a los medios
que entrará en las demandas contra telefonía móvil si un estudio que han cargado a los expertos revela que tiene muchas posibilidades de ganar, porque él no quiere casos perdidos. Unos meses después, Angelos anuncia que demanda a Vodafone exigiéndole 153.000 millones de dólares por la muerte, tumor cerebral, de un neurocirujano. Este neurocirujano, usuario compulsivo de móvil por ignorar su riesgo, desarrolla, creo que es un neuroma acústico, que es un tumor relativamente lento, que le mata al cabo de unos años. Durante estos años que él sobrevive al cáncer, se convierte en el principal investigador norteamericano acerca de cómo las ondas de telefonía afectan al cerebro. Sus investigaciones son concluyentes. La causa del tumor ha sido el abuso del teléfono móvil y, consecuentemente, Vodafone fue condenada. En España seguimos ignorando todo esto y, por ejemplo, aquí cualquier tienda de telefonía puede vender un arma de microondas sin decirte que es peligrosa. Cuando tendrían, como mínimo, la obligación, igual que el tabaco, de advertir, dice, esto puede ser nocivo para la salud. Rosie Leary, la responsable principal de la investigación ornitológica en Inglaterra, y tengamos en cuenta que la ornitología nace en Inglaterra, o sea, en Inglaterra hay 40.000 ornitólogos, en España 14. Ya publicó hace por lo menos 6 o 7 años, está en mi blog de hace ya años la mención de esto, que el 25% de las paseriformes, o sea, los pájaros de tamaño gorrión, estaban desapareciendo en diversas áreas, o sea, en el entorno de las antenas de telefonía. 25%, no 3, ni 4, ni 5%, no, una cuarta parte. O sea, millones y millones de aves que no han visto la luz o que han muerto en condiciones que no conocemos, no hay bastantes estudios todavía, que se supone que muchas no es que han muerto, es que no han nacido, o sea, se ha traducido en huevos infértiles, o sea, polluelos que no nacen, porque lógicamente, como tú bien sabes, el embrión en tu vientre es mucho más vulnerable que el niño. El riesgo máximo de patología es en la fase inicial del embarazo, ahí es cuando cascan, por eso no se correspondía con suficiente cantidad de cadáveres. Dicen, no, es que muchos no nacen. O sea, las polladas, en lugar de ser de 6 u 8, son de 1, 2 o ninguno. Pájaros, mariposas, abejas. Ahora tengo un artículo reciente, de la semana pasada, de que los árboles se enferman en el entorno del wifi. Y el wifi es 100 veces menos potente que la telefonía móvil, la potencia de salida. Entonces dices, a ver, hay estudios. Hay un estudio alemán precioso que el señor simplemente se limita a filmar los árboles de su entorno, el entorno de una antena. Y se ve como los árboles cerca de la antena amarillean, se pudren, se le caen las ramas, y los árboles a cierta distancia no. Hay una gradación de afectación en función de la distancia. Entonces, a veces no hace falta ir con ningún aparato de medida, como este escáner de microondas, sino que basta con observar la naturaleza de los alrededor. Estos estudios han sido corroborados por los investigadores españoles, por ejemplo, el señor Balmori, biólogo de campo en Valladolid, ha publicado ya hace años un estudio sobre el Parque Grande, que es el parque central urbano que tiene Valladolid, y la afectación de los pájaros. Realmente hay una pérdida de biodiversidad, hay una extinción local, porque hay antenas de telefonía. Y la gravedad de la desaparición de las especies está en función de la cantidad de energía que hay. Cerca de las antenas se nota mucho, y a medida que nos alejamos, el efecto se atenúa. Esto se ha podido comprobar en otros muchos entornos. Ya hace por lo menos 15 años que yo recibo informes de que en una cierta granja alemana, ahora no recuerdo la localización, aparecen malformaciones congénitas en los terneros, porque han plantado una antena ahí, pero a 40, 50 metros. Bien. Las ondas no matan a la vaca, afectaron al embrión en el vientre materno. Y nacieron animales con malformaciones. Vacas, conejos, gallinas, con problemas. O sea, no es que afecte a los seres humanos porque somos raros, no, afecta a todos los demás vivos. Ya hace años, en La Rioja, paralizamos un proyecto de un parque eólico, simplemente acudiendo a los expertos. Dice, ¿esto puede afectar a la calidad del vino? Estamos hablando de viñedos. La Rioja vive del vino.
Y a pesar de que la promotora Urba Energía, una multinacional muy potente, tenía ya los permisos para hacer el parque eólico, el gobierno de La Rioja decidió que no era conveniente. Bien. O sea que no solo son afectaciones de salud, dice, podemos hacer afectaciones económicas notables, porque, por ejemplo, desaparece un porcentaje X de abejas y hay un montón de uvas que no nacerán, sencillamente porque no está la abeja adecuada, si no se produce la polinización. Esto es un tema que tiene repercusiones socioeconómicas bestiales y que nos cuesta dinero. No es el cambio climático solamente el que hace cambios en las cosechas, no, es que de repente en ese campo de cultivo apareció una antena de telefonía o han puesto una nueva línea eléctrica que no estaba. Basta observar cómo se comportan los animales debajo de una línea de alta tensión para ver que el entorno no es saludable. Si tienen libertad, ninguno se acerca. Solo estarán allí los animales cautivos. Empezando por las vacas. Las vacas tienden a pastar lo más lejos posible de la línea eléctrica. ¿Por qué? Porque la hierba sabe peor. No es la misma. Ha crecido bajo un campo eléctrico importante y además están los óxidos de nitrógeno y otros contaminantes químicos que se producen por el efecto descarga, el efecto corona en los cables. O sea que esto es otra cosa que la gente suele ignorar. Dice, esto da un campo eléctrico. Bueno, pues a cierta distancia no te afecta. Bueno, pues el efecto corona puede llevar los óxidos de nitrógeno, que son directamente cancerígenos, a 2 kilómetros de la línea, según sople el viento. Que es, por ejemplo, lo que pasa en poblaciones como Moncada, que tiene un cruce de líneas eléctricas muy potente, porque hay mucha área industrial y la necesitan ese consumo. Dice, es que la casa de mis clientes está a menos de 100 metros de varias líneas. El campo que podemos medir con los aparatos es muy bajo, sí, pero los óxidos de nitrógeno y otros componentes ionizados del aire que son tóxicos y que se producen por el efecto corona en los cables, me están llegando cuando sopla el viento en mi dirección. Ahora estamos notando la brisa que viene del norte. Si yo tengo la línea de alta tensión al norte, me trago todo eso. Cuando sopla del sur, no pasa. Le toca a otros vecinos. Esto es un factor de riesgo importante, igual más importante que el campo eléctrico. Y no se suele valorar, no se habla cuando hablamos de contaminación eléctrica, hay otros efectos secundarios. Como pasa con los transformadores de alta tensión que hay en cada manzana. Pues todos emplean unos aceites especiales aislantes que sirven para refrigerar el núcleo del transformador, que son cancerígenos, que se llaman PCBs. El vecindario está respirando eso siempre, porque aquello se calienta mucho con la carga eléctrica y emite a la atmósfera. Técnicamente están prohibidos, pero todavía hay miles de transformadores que no se lo han cambiado todavía. En los nuevos ya no se pone este tipo de aceite, se pone otro menos nocivo. Pero los antiguos siguen funcionando con el viejo sistema. Esto se produce por una inercia en las técnicas, ¿no? La renovación es muy cara, se hace muy poco a poco. Realmente tenemos cientos de miles de aparatos estos que dan problemas. Decía que hace años Televisión Española nos pidió hacer un reportaje sobre la condensación electromagnética con el título Sensibles a lo invisible. Era dentro del programa El Escarabajo Verde. Bien, hablamos justamente de estas personas como Ana, como Uriol, que reaccionan de manera anormal, exagerada, frente a campos eléctricos y magnéticos, una condición que no vemos. Uno de los casos más espectaculares fue el de Antonia Lacasa, una funcionaria del Ayuntamiento del Prat, que estaba sufriendo un cuadro muy grave de molestias, hasta el extremo de que se pasaba 3, 4 y 5 meses de baja cada año. Una mujer joven, una mujer con ganas de trabajar, una mujer que hace muy bien su trabajo en el despacho del Ayuntamiento, pero que resultaba totalmente incapaz de concentrarse, un cuadro de fatiga, un cuadro de dolores de cabeza, de mareos, que ahora sabemos que son típicos del síndrome de electrosensibilidad. Esta persona empezó a mejorar con un remedio tan sencillo, como hicimos demostración delante de las cámaras, como bajar el limitador del cuadro eléctrico que corta la corriente en su dormitorio. O sea, de noche aprendió a dejar su cuarto sin corriente. Le dije, ponte una linterna en la mesilla de noche, pues si tienes que ir al baño, y durante la noche tendrás campo eléctrico cero y campo magnético cero. En pocas semanas mejoró de manera notable. Y entonces pudo plantearse si quería una casa nueva, y de hecho ahora ya vive en una casa donde no hay ese tipo de problemas, porque lo hemos estudiado
antes de trasladarse. En su lugar de trabajo no pudimos intervenir. El ayuntamiento no escuchó nuestras propuestas y no nos dejaron hacer un estudio serio. Pero le enseñamos a identificar las fuentes. Es decir, ¿qué hay en tu despacho? Tengo una CPU, tengo una pantalla, tengo un teléfono. ¿Es necesario que ese aparato esté pegado a tus piernas o puede estar medio metro más lejos? ¿No es necesario que la pantalla esté aquí o puede separar un poco más? Con solo poner un poco de distancia y de buscarse ciertos descansos durante el trabajo, ella redujo mucho la exposición. Porque sabemos que los campos eléctricos son función de la distancia, función cuadrática. Si lo tengo a 10 centímetros, emitirá, digamos, 100. Si lo tengo a 20 centímetros, doble de distancia, emite solo 25. Si lo tengo a 10 veces, emite la centésima parte, ya solo emite 1. Si además yo me tomo un descanso durante el trabajo y hago aquello de la descarga a tierra, y me voy al cuarto de baño, entonces puedo soportar la jornada laboral razonablemente. Sobre todo porque ahora duermo y descanso en un ambiente sin contaminación. Yo le pediría al gobierno, le pediría a nuestros ministros de Sanidad, de Industria, que aplicasen el principio de precaución, aunque solo fuese para respetar los derechos constitucionales que están escritos en nuestra Constitución española, como el derecho a la intimidad del domicilio, el derecho a la salud, el derecho a la vida. Entonces, que hagan caso de las requisitorias del Parlamento Europeo y modifiquen el reglamento de industria que controla la contaminación electromagnética. Un amigo vasco, que es ingeniero vasco que tiene amigos en Iberdrola, la compañía en este caso condenada era Iberdrola, me dice, me ha comentado este amigo que el Consejo de Administración de Iberdrola ha recibido una petición de servicios jurídicos de dar una dotación de miles de millones para defensa jurídica, era cuando eran pesetas. Porque vamos a tener una lluvia de casos, tenemos cientos de miles de transformadores y los vamos a perder todos. ¿Sabes cuántas demandas ha habido? 0. Nadie ha demandado a Iberdrola. Los españoles pataleamos, pero no pleiteamos. Yo estoy hablando de un bufete de abogados, como el de Peter Angelos, que quiere hacerse multimillonario. Porque ganaremos todas las demandas, y yo quiero el 10% de comisión. Salvaremos la vida de miles de personas. No ha habido ninguna demanda contra Iberdrola, ni contra Endesa. ¿Y se ganarían todas? Las plataformas antiantenas, antital, se limitan a ir por el contencioso administrativo, no van por la vía penal. Entonces no se ha establecido nunca la culpabilidad de las compañías. Recurren a que no tiene permisos, a que no sé qué, cosas de trámite urbanístico, pero no se ha implantado el principio de que el campo magnético mata, porque no ha habido ninguna demanda penal. Y esto es lo triste. Salimos a las plazas, pero no pleiteamos. Ponemos pancartas, pero no pleiteamos. Y estos casos además han sido ganados en Suiza, en Suecia, en Alemania, en Inglaterra, y sería, vamos, ahora no tardaríamos 11 años. Ya hay un precedente jurídico, además en el Supremo. Sería más rápido. Y el siguiente más rápido. Además yo le digo siempre a los afectados, buscaremos el mejor bufete en Barcelona y luego le pediremos a Amazon que sea consultor. Y le pagaremos por ello, claro. Y cuando el juez ve el nombre de Amazon, cambia de opinión. Así es como se juegan las cartas. Contra enemigos poderosos, herramientas poderosas. Pero no pancartas. Con pancartas no hacemos nada. Yo estoy en contra de esos movimientos ciudadanos porque se limitan a la pataleta. No. Hay que usar armas directas, al corazón de las compañías. Miles de millones. Y entonces cambiarán las normas.